Hola, ¿cómo están? Vamos a ver ahora Naturaleza y origen del saber, página 162 del cuadernillo, recuerden siempre del libro de Hirschberger. Recuerden que estábamos observando una cierta influencia platónica dentro del pensamiento aristotélico. Ahora tenemos que observar qué piensa Aristóteles sobre el saber, qué es el saber, ¿no? Razones y aspectos reales necesarios. Para Aristóteles, básicamente la ciencia es conocer el qué es. El qué es, el quid, es la esencia misma de las cosas, ¿no? Es algo importantísimo esto, porque si ustedes se ponen a pensar con profundidad, van a darse cuenta que toda ciencia busca eso mismo, el qué es. Aunque también existen ciencias que son más bien descriptivas, diciendo el cómo es algo. Pero las ciencias más profundas, dice Aristóteles, son aquellas que buscan la verdad de las cosas, ¿no? La verdad de la res, de la cosa. Y esa verdad en realidad es la esencia, ¿no? La esencia es muy difícil de traducir, mejor dicho, de traducir y de explicar, ¿no? Porque viene de la palabra latina, esencia, que viene del ser, lo que es el mismo ser. Es imposible en un punto, pero sería como la definición de la misma cosa. Digo cómo porque no es nada precisa la definición esta, ¿no? Porque definir algo significa conocer los límites de la cosa, es decir, dónde empieza y dónde termina. Y justamente la esencia es algo que el hombre nunca puede conocer. Tomás de Aquino dice que no conocemos ni la esencia de una mosca, ¿no? Ustedes piensen que la esencia es eso más profundo que hace a la mosca ser mosca. Y es justamente eso lo que no conocemos y por tanto tampoco podemos definir qué es en sí mismo el concepto de esencia. Por eso se complica mucho dar una definición. Entonces, la ciencia, la ciencia para Aristóteles es básicamente el conocimiento. Y el conocimiento más noble es aquel que se remite a las causas últimas. En mayor medida, mejor dicho, en última medida, aquellas que buscan el qué es, el quid de las cosas, ¿no? Lo que podríamos observar también como el término medio, siguiendo la lógica aristotélica. Justamente, la ciencia busca el término medio, aquello que une los otros dos términos, el mayor y el menor, y observa de este modo, y se observa de este modo la causa que une ambas cosas, ¿no? Es decir, lo que veíamos antes, la lógica que está detrás de esto para que esto pase a ser esto, ¿no? Para que esto sea esto, ¿qué hay en el medio? Hay una lógica. Mejor dicho, hay una esencia. Es la esencia, entonces, aquello que busca la ciencia. Y si tomamos de esta manera la palabra ciencia en sentido aristotélico, tenemos que decir necesariamente que la ciencia más alta para Aristóteles es sin duda la filosofía. Porque la filosofía se remite a la verdad, se remite a la esencia de las cosas mismas, ¿no? Hagamos un pequeño ejercicio para que ustedes descubran la dificultad la dificultad de poder conocer la esencia de las cosas. Supongamos que hablamos de la mesa, ¿no? La mesa. La pregunta que yo les pondría es, ¿qué es la mesa? Y con decir qué es, decir el quid, la esencia misma, me tiene que definir la esencia de la mesa. Es decir, que tiene que demarcar los límites que hace que la mesa sea mesa y no pase a ser silla, por ejemplo. Y ustedes me podrían decir simplemente tiene cuatro patas. Y yo les podría responder, la silla también tiene cuatro patas. Me pueden decir sirve para apoyar cosas. Me están dando ahí una finalidad. Porque la mesa como es construida, no existe de la nada, sino que alguien la construye, tiene dentro suyo una lógica apropiada, ¿no? Mejor dicho, una lógica plasmada de aquel que construyó la mesa. Por lo tanto, como es la mesa una cosa artificial, el hombre le ha plasmado un sentido, ¿no? Así como la lapicera, ¿no? Entonces ustedes me dicen sirve para apoyar cosas, están haciendo referencia al motivo por el cual se ha creado la mesa, ¿no? Y eso allí es una causa instrumental en un punto, ¿no? Se hace para algo. Ahora, esta mesa, si se define de esta manera, es decir, si la esencia fuera esa, también estaríamos en problemas, porque también la silla, que si bien es para sentarse, puede ser utilizada para apoyar algo, ¿no? O la cama. Uno puede apoyar allí el uniforme
para el día, cuando llega de su casa la apoya ahí para empezar a doblarlo, o para guardarlo, o para meterlo a lavar, para lo que sea, pero podemos usar muchísimos objetos para apoyar cosas y eso no los convierte en mesa, ¿no? La pregunta aquí está en qué radica esa definición mesa, en algo arbitrario o en algo que es concedido. Simplemente tenemos que decir que algo que es concedido. Entonces, la mesa, como ustedes ven, se hace complicada de ser definida, pero, y esto es importantísimo, no deja de tener su esencia. Sabemos que es una mesa. Sin embargo, se complica muchísimo definir el concepto mesa, definir, mejor dicho, la esencia mesa. Pero que se complique definirlo no quiere decir que no exista. Hasta acá me siguen, esperemos que sí, si no me escriben en el foro. Hasta acá no quiere decir que no exista, sino que existe la mesa, existe su esencia, sin embargo no puede ser definida. Probemos, por ejemplo, con algo que sea natural, ¿no? Como puede ser la mosca, como tomábamos con Tomás de Aquino, o la roca, algo muy sencillo, práctico y que todos vemos en todos lados, una piedra, una roca. Definir la piedra se hace complicadísimo, ¿no? Porque definir la piedra exige conocer su esencia y exige también conocer su función, ¿no? Y ahí nos metemos en algo que no podemos determinar nosotros mismos, porque estamos hablando ahí de un intelecto agente superior al nuestro, que es quien ha creado la roca, ¿no? Como decíamos antes, la mesa fue creada por alguien. Por lo tanto, para meterse dentro de la esencia de mesa, tengo que meterme dentro de la inteligencia de aquel que la hizo, ¿no? Aquel que la hizo. Mejor dicho, no es que la creó, sino que la transformó elementos en lo que llamamos mesa ahora. Si yo me meto en su idea, puedo comprender lo que es una mesa, pero sin lugar a dudas, no puedo hacer lo mismo. Bueno, puedo hacer lo mismo, pero no con los mismos logros. Puedo hacer lo mismo con la piedra, pero no puedo llegar más allá, porque más allá implica estar en contacto directo con el intelecto divino, el intelecto que lo ha creado, que ha creado la piedra. Es como preguntarle a Dios para qué hiciste la piedra. Mejor dicho, preguntémosle para qué hiciste los mosquitos, ¿no? Que tanto mal nos hacen y no sabemos todavía para qué. Pero hay una esencia, sí, porque hay una lógica detrás, ¿no? Tengan en cuenta que para Aristóteles la esencia y la lógica van de la mano. En realidad las cosas tienen esencia, o son, mejor dicho, son esencia, porque hay una lógica. Hay una lógica. Sigamos con el siguiente apartado, dice teoría tes aletheias, ¿no? Que significa la teoría o los presupuestos sobre la verdad o de la verdad. A nosotros los hombres modernos, lo que acaso nos impresiona más en la teoría aristotélica de la ciencia es el rasgo de que la ciencia para Aristóteles es algo que se busca por el saber mismo y por la verdad, es decir, por sí misma. No sirve a ninguna consideración de tipo utilitarístico, ¿no? En otras palabras, la ciencia, como decíamos antes, es el conocimiento. El conocimiento más grande es la filosofía y dentro de la filosofía la metafísica y dentro de la metafísica la ontología, que es remitirse a las causas o al ser, una descripción del ser por el ser mismo, ¿no? Porque ya se acerca muchísimo a la teología. Ahora, esto es la ciencia para Aristóteles, buscar la verdad, buscar la esencia, buscar las causas. No tiene ningún tipo de fin utilitario, ¿no? Hoy en día conocemos muchísimas ciencias que tienen fines utilitarios. Supongamos el marketing, ¿no? El marketing. O inclusive la economía moderna, ¿no? Que se basa muchísimo en el planteo de estrategias económicas. Es decir, que busca una finalidad inmediata en un punto o en 10 años, pero sigue siendo inmediata dentro de los miles y miles de años que tiene la historia de la humanidad. Ahora, busca una finalidad inmediata, es decir, que tiene una practicidad, tiene una razón de ser para algo que está más allá de ella, que está fuera de ella, pero no tanto más afuera, sino que busca transformar la realidad en un punto. Lo mismo pasa con, si se quiere, no con la política aristotélica, pero sí con la política moderna, contemporánea. O pasa con otras tantas ciencias que tenemos nosotros conocimiento, como la meteorología, pasa con la veterinaria, no sé, con la medicina. Incluso con la medicina pasa lo mismo, ¿no? Piensen que la medicina
Lo que busca es conocimiento para remitirse a las causas de una enfermedad y poder curarla. O debería por lo menos hacer eso. Al hacer esto, lo que está haciendo es hacer uso del conocimiento para un fin práctico e inmediato, que es curar ahora a esta persona o buscar las causas de esa enfermedad para encontrar una vacuna, ¿no? Como necesitaríamos ahora. Entonces, el conocimiento en este sentido, Aristóteles lo llama tecné, que es decir técnico, porque es un conocimiento que sirve para algo, para otra cosa. En cambio, la filosofía es un conocimiento que sirve en sí mismo, no para otra cosa, sino en sí mismo, porque se remite a las causas, a la verdad. Por eso sirve en sí mismo y no para otra cosa. Y también por este motivo es superior, según dice Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles piensa que es superior el filósofo, por ejemplo, el médico, ¿no? Que yo le tengo muchísimo respeto, tanto a uno como al otro. ¿Por qué es superior? Porque el conocimiento al que llega el filósofo es superior al que llega el médico. Si bien vemos que ellos estudian muchísimo, leen muchísimos libros, pero siempre hay una finalidad ulterior al conocimiento que ellos mismos adquieren. Y esto es lo que hace, según Aristóteles, su conocimiento inferior a la filosofía que busca la verdad por la verdad, ¿no? Lo mismo pasa a veces con las letras, pasa con todas las ciencias, que dependen en un punto de la filosofía, que es quien se hace la pregunta inicial, ¿no? Bueno, dejemos, sí, dejemos aquí y nos seguiremos en otro video con este diálogo. Hasta luego.